Para empezar, quiero presentaros a las personas que comparten la tarde con nosotros y con nosotras. Tenemos a Enrique Arranz, catedrático de la Psicología de la Familia de la Universidad del País Vasco. Ongi etorri, Enrique. Arratsaldeon danori. Tenemos también con nosotros y con nosotras a Ana Martínez Pampliega, catedrática de Psicología Social y del Desarrollo de la Universidad de Deusto. Arratsaldeon, Ana. Buenas tardes a todos. Contamos también con Susana Corral, doctora en Psicología de la Universidad de Deusto. Arratsaldeon, Susana. Buenas tardes a todos y a todas. Y por último, contamos con Mónica Taibo, doctora en Psicología por la Universidad de Deusto y responsable del área de investigación de Lagungo. Arratsaldeon, Mónica, ongi etorri. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Mónica. Pues una vez presentadas, arrancamos la tarde y el encargado de abrir la sesión es Enrique Arranz, que nos hablará de la familia como el primer contexto de prevención y promoción para un desarrollo psicológico saludable. Abrirá la puerta a la parentalidad positiva y a otras políticas familiares. Enrique, adelante. Bueno, pues buenas tardes, arratsaldeon danori. Un placer estar con todas las familias y los profesionales que nos juntamos hoy. Agradecer a BBK Family la oportunidad que nos da a nuestro equipo de poder transmitir y poder reflexionar hoy en grupo sobre el tema de la promoción familiar del desarrollo psicológico saludable. Los objetivos de la presentación que voy a hacer es, en un principio, el presentar el enfoque y los fundamentos científicos y las políticas de prevención dentro del marco que llamamos parentalidad positiva, y la segunda parte, entrando ya más en detalles concretos, quizás más cercanos a las familias, la presentación del marco teórico de las dimensiones de la parentalidad como las claves de la buena crianza de seres humanos en el contexto familiar. Son ineludibles hoy unas reflexiones iniciales en la situación actual desde la óptica de la familia. En un principio es obvio que la situación actual está teniendo un gran impacto en la familia, que es realmente la receptora natural de todos los problemas que ocurren en la sociedad, ¿no? Otra vez, en esta segunda crisis que nos toca vivir en nuestras vidas, la familia va a tener que practicar la solidaridad intergeneracional, porque es obvio que esta situación actual perjudica especialmente al futuro, a este concepto que ha cambiado tanto en estos días, ¿no? Al futuro de los jóvenes, a sus proyectos vitales y a sus deseos de fundar las familias, de fundar familias. Por lo tanto, la situación es de calado, es una situación grave que va a requerir una alta inversión y políticas con miras muy a largo plazo. Evidentemente, las dificultades de inserción laboral de los jóvenes van a producir un alargamiento de la parentalidad y una emancipación precaria también de nuestras personas jóvenes, ya también llamadas adultos emergentes, debido a estas dificultades de desarrollo de sus proyectos vitales. Entrando ya en el ámbito de la definición de la parentalidad positiva, realmente la parentalidad positiva, definida de la manera más clara posible, son las competencias de madres y padres o cuidadores para promocionar un desarrollo psicológico saludable. La evidencia científica de la que disponemos a fecha de hoy constata que un entorno familiar de baja calidad es uno de los orígenes de pandemias. Sobrarían las comillas porque de hecho son problemas globales. Un entorno familiar de baja calidad es uno de los orígenes, de los factores explicativos de problemas que nos preocupan en nuestra sociedad. Violencia contra las mujeres, adicciones, obesidad infantil, comportamiento antisocial. En general, lo común que tienen todos estos comportamientos es un déficit de la autorregulación personal. Y la clave explicativa es que con esta autorregulación personal
no se nace, es una adquisición que se realiza en la familia. Es decir, si tú pretendes que una niña o un niño se regule en el futuro, tendrás que apoyarle en su regulación durante la infancia, calmarle, ayudarle para que desarrolle estrategias autónomas. La evidencia científica ha hecho que a lo largo de los últimos años la difusión y práctica de la parentalidad positiva se haya convertido en un objetivo de salud pública, de salud pública, de prevención, de promoción de la salud mental y por lo tanto un objetivo prioritario de salud pública. La recomendación 19 del Consejo de Ministros de Europa en el 2006 es un poco el inicio en nuestro entorno cercano de este afán político por invertir en acciones político, formativo, preventivas de parentalidad positiva, que es lo que podríamos conceptualizar como vacuna educativa contra estas pandemias sociales que antes he mencionado. Cabe decir que Malta tiene un plan nacional de parentalidad positiva y que ofrece un incentivo fiscal a las familias que entran en programas preventivos de parentalidad positiva. En nuestro entorno más cercano, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene un programa transversal interdepartamental de parentalidad positiva. Hay que decir también que estas acciones políticas de tipo preventivo generan un retorno económico a medio plazo, de ahorro en los sistemas de salud, sistemas judiciales, educativos, etc. O sea que, además de prevenir problemas de salud mental y problemas sociales, tiene un retorno económico. Y es verdad que hoy en día, en el siglo XXI, las tareas de parentalidad no son responsabilidad única de las familias, son responsabilidad de toda la sociedad, que requiere un apoyo, la familia requiere un apoyo político, que son las medidas de conciliación, las bajas maternales y paternales, la difusión de pautas de crianza a nivel público, para que las familias puedan ejercer su labor con un apoyo de toda la sociedad. Entrando en las dimensiones de la parentalidad positiva, me consta que en nuestra reunión tenemos expertos en alguna de las áreas, entonces deliberadamente yo no voy a tocar en mi intervención esos aspectos. Por lo tanto, voy a referirme de manera breve a la dimensión del buen trato, a la dimensión de promoción del desarrollo y a la dimensión de la ecología, de la parentalidad, para reflexionar y fijarme y tratar de compartir con todo el público pues algunas claves que yo creo fundamentales para entender cómo se promociona el desarrollo psicológico dentro de la familia. Buen trato, tratar bien, básicamente es, desde nuestra perspectiva, que es, digamos, compartida a la comunidad científica, es la promoción de los vínculos y la promoción de la tolerancia a la frustración por parte de niñas y niños. Realmente, en el ámbito de las vinculaciones, yo solamente querría insistir en que vivimos en tiempos de multivinculación, es decir, la responsabilidad de responder a la necesidad genética del ser humano de vincularse no es una cuestión exclusivamente femenina, es una cuestión de todo un sistema familiar, de un equipo de crianza que debe compartir esta responsabilidad. La imagen que tenemos en el ángulo inferior derecha es una imagen que yo me encuentro con frecuencia en mis paseos. Es un potrillo que está protegido por ambos flancos, por la madre y por el padre. Hagan la maniobra que hagan, el movimiento que hagan, el padre, como segundo recurso, como figura o quizá primer recurso, lo que hace la presencia de los dos es garantizar la protección integral del potrillo. Por ese motivo, la multivinculación es un seguro de vida emocional. Esta frase me ha venido a la cabeza, la de seguro de vida emocional, cuando daba los últimos retoques a la presentación,
y creo que se la debo atribuir a mi profesor Félix López. Creo que le he oído hablar en estos términos de seguro de vida emocional. Hoy he querido insistir en una fuente de motivación fundamental desde el punto de vista del buen trato, que es la promoción de la autoestima infantil. ¿Por qué? Porque la necesidad de una identidad diferenciada es una profunda necesidad humana, y una autoestima positiva es una fuente muy fuerte de motivación para el desarrollo psicológico. Y en ese sentido es esencial que madres y padres premiemos, alabemos el comportamiento de nuestras hijas y de nuestros hijos, no por nada, sino cada vez que se esfuerzan o cada vez que sirven a su comunidad familiar. Llevar el pan a la mesa con 2 años, recoger los juguetes, etc. Y es buen momento para indicar que la autoestima tóxica, aquella basada en el demérito gratuito del otro, que surge por medio de la comparación, lleva a no potenciar el esfuerzo y en la misma línea el impulsar la responsabilidad. A veces yo pienso que corren tiempos de atribución externa. Es algo que se observa con frecuencia en muchos medios. Y yo aconsejo a las familias que cultiven la asunción de responsabilidad, no de culpa, de responsabilidad. De esa manera, la autoestima de nuestras hijas y de nuestros hijos será más saludable y les hará más fuertes. Desde el punto de vista de la dimensión de la promoción del desarrollo, hay un concepto fundamental, que es el concepto de andamiaje. ¿Qué significa? Prestar un andamio para que esa niña o ese niño en un momento determinado se separe de ese andamio y vuele sola o solo. Todas esas conductas que madres y padres practican deliberadamente para activar el desarrollo intelectual de niñas y niños es lo que llamamos andamiaje. Y ahí la evidencia científica nos deja muy claro que la diferencia de calidad en estos aspectos de la interacción familiar tiene un grandísimo impacto en el desarrollo cognitivo. Leer cuentos, diversidad de experiencias, juego, etc. Y en esta misma línea, yo insistiría en que no conviene subestimar, como muchas veces hacemos, las competencias intelectuales de los niños. Les aseguro que un niño de 3 años y medio es absolutamente competente para entender que pasar un semáforo en rojo lo que hace tiene un peligro y que esa prohibición tiene un sentido y que esa prohibición lo que hace es organizar los derechos de todos. Ahora pasas tú, ahora paso yo. Un niño de 4 años, de 3 años y medio, 4, que tiene lo que llamamos teoría de la mente, entiende eso. Y lo que no entiende es la afirmación de autoridad, porque lo digo yo. Eso no deja ninguna huella ni ninguna comprensión profunda de las normas. Y si entramos al último aspecto de las dimensiones de la parentalidad, que es lo que denominamos ecología potenciadora de la parentalidad, caben diversas reflexiones desde el punto de vista de la práctica de la parentalidad positiva. En un principio, un elemento ecológico, por eso el término, las palabras están puestas en verde, es el estrés. El estrés que pueden sufrir muchas familias y en concreto en esta situación tan particular que estamos viviendo, el estrés y por supuesto lo que va a suponer también la exposición al conflicto del cual nos hablará la doctora Pampliega. Pero yo he querido insistir en el estrés porque los datos científicos recientes nos están mostrando con claridad fundamentalmente 2 cosas. Primero, que madres y padres estresados, cuidadores principales en general, estresados, están en una situación en la que disminuye la calidad de la interacción con los niños. Es decir, es mucho más difícil leer cuentos, dedicar tiempo, jugar,
llevar a cualquier sitio a una niña o a un niño si no dispones, si estás estresado. Y la niña o el niño, como receptores del estrés parental, tienen una menor receptividad de los estímulos externos. La evidencia nos muestra que el número de sinapsis nerviosas, la conectividad necesaria para el desarrollo cognitivo y para la ejecución fisiológica de la memoria, disminuye claramente en situaciones de estrés. Más aún, el estrés sostenido, lo que llamamos estrés tóxico, actúa como inmunodepresor. Encima nos hace más vulnerables porque el sistema inmunológico, ante una situación, una respuesta de estrés sostenida durante la infancia, conduce a una inmunodepresión y te hace realmente más vulnerable. Es uno de los ejemplos que he mencionado en la primera parte cuando he hablado del buen trato. Realmente una niña o un niño que está con un patrón de relación con madres y padres desorganizado, estas niñas y estos niños segregan un mayor nivel de cortisol y están a mayor riesgo, es un factor de riesgo para la aparición posterior de trastornos patológicos de tipo disociativo. O sea que realmente la evidencia nos está mostrando que merece la pena intervenir, prevenir y trabajar en el contexto familiar. En familias vulnerables, en familias de riesgo, el primer objetivo de intervención es tratar de manejar las situaciones de estrés de las familias. Otra cuestión que a mí, desde el punto de vista del contexto que nos rodea, yo quería insistir, es la idea, que es una idea del personaje que he puesto al principio de la presentación, de Albert Einstein, que es que hay que practicar la teoría de la relatividad respecto a recetas mágicas que circulan en relación a la crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos. La crianza debe ser un proceso libre, feliz e informado. Realmente no hay verdades absolutas, ni en relación al colecho ni a la leche materna, absolutas ninguna. Todas contextualizadas, hechas más complejas a través de la teoría de la relatividad. Teoría muy saludable contra los fundamentalismos. La información dirigida a las familias debe estar filtrada con criterios científicos que en realidad garantizan un mínimo nivel de independencia. Por otra parte, yo creo que es un buen momento para decir que no todo vale en la crianza de nuestras hijas y de nuestros hijos. El buen trato conduce a personas altruistas, a personas que son capaces de asumir el punto de vista de otro. Entonces, no todas las prácticas parentales, ni todos los mitos, neuromitos entre otros, valen. Muchas veces los principios educativos y los referentes a la producción económica son incompatibles. Un ejemplo claro lo tenemos aquí con el tema del uso de pantallas, que está prohibido, es no recomendado debajo de 2 años en niñas y niños, y el decir o afirmar que el aprendizaje a través de pantallas es mejor que el aprendizaje a través de la interacción social directa es un mito, como señala la doctora Catherine Lecuyer. No está demostrado empíricamente que eso sea verdad, pero es verdad que hay mucha presión para el consumo de dispositivos electrónicos. Todo eso tiene que ser filtrado por principios educativos, que no son siempre compatibles. Probablemente el poner casinos, pequeños casinos, salas de juegos en los barrios de las ciudades, probablemente sea rentable económicamente, pero debemos cuestionar su valor educativo y su valor preventivo. El juego es una adicción, lo mismo que el consumo del alcohol y otros. En definitiva, ya por ir terminando mi intervención, me gustaría decir que en esta vuelta, con un fin impredecible a la responsabilidad todavía mayor de la familia como agente educativo, han aumentado comportamientos no saludables
y críticos para el sistema familiar. Esta mañana lo comentaba con mis compañeras con las cuales he estado elaborando esta presentación. Los consumos, el uso excesivo de pantallas, la violencia de género, el maltrato, son amenazas, pandemias silenciosas dentro de los hogares. El confinamiento evidentemente es una situación delicada dentro de cada sistema familiar, porque la familia funciona como un sistema. Por lo tanto, a pesar de que consideremos que nuestro mundo desarrollado han tocado en su autoestima estos días, a pesar de que pensemos de que disponemos de un sistema educativo excelente, etcétera, el ser humano, la crianza del ser humano requiere más tiempo, requiere más inversión, requiere políticas de investigación que realmente nos permitan a los científicos sociales investigar con mucha más complejidad de a la que estamos condenados a investigar. Realmente, cuando hablamos de esta nueva normalidad, nosotros vamos a sumarnos al carro, vamos a intentar diseñar una nueva normalidad que, entre otras cosas, pueda evitar que se repitan algunas anormalidades de la antigua llamada normalidad, que no por normalidad era más saludable que la presente o el futuro. Eskerrik asko, Danori. Vale, seguimos con Ana. Ana Martínez Pampliega nos habla un poco de cómo el divorcio, las separaciones, en los casos donde se da el conflicto, afecta directamente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Aunque a veces los padres y las madres queramos apoyar a nuestros hijos en este proceso, no siempre es fácil y no siempre lo hacemos bien. Nos presenta el programa Egokitzen con diferentes modelos, un programa que está dirigido a apoyar a las familias en esta transición, favorecer la coparentalidad e implicación de ambos progenitores y reducir sobre todo el impacto psicológico de la separación y el divorcio en los niños y en las niñas. Eskerrik asko, Ana, y te dejo el espacio. En primer lugar, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a BBK Family por la oportunidad de poder participar en este foro y poder estar con los compañeros de este encuentro. Es un placer siempre escucharles y ha sido un placer escuchar a Enrique. Realmente comparto todo lo que ha dicho y ha dicho muchas cosas que de alguna manera yo las voy a recoger para intentar integrar con unas familias especialmente más vulnerables. Sabemos todos que precisamente esta situación de confinamiento afecta fundamentalmente a las familias más vulnerables y en este sentido, cuando las relaciones son complicadas, bueno, pues el impacto es mayor. Bien, el programa diseñado es Egokitzen, pero primero lo voy a contextualizar. La presentación que voy a hacer ha sido desarrollada dentro de un equipo de investigación que llamamos Deusto Family Psych y que tenemos diferentes áreas, aunque están bastante vinculadas. Y yo me voy a centrar precisamente en conflicto interparental y divorcio. Y para contextualizarlo es importante hablar y poner cifras. A nadie se nos escapa que el número de divorcios actualmente es muy elevado. Estamos, no sé si se ve a mi puntero, pero estamos en la cabeza de Europa y con muy poquitos países por delante. Una tasa aproximadamente de 0,58, 0,60, bueno, un poquito arriba o abajo. Si analizamos la ratio entre el número de rupturas y matrimonios. Claro, el número de rupturas en sí no ha incrementado mucho, pero el número de matrimonios, que es con lo que se compara, ha disminuido. Por eso la ratio es más elevada. Pero lo más importante, aproximadamente unos 100.000 niños anualmente en España, en el Estado, pasan por la situación de divorcio de los progenitores, de los cuales unos 75.000 son hijos menores dependientes. Y digo pasa porque no quiero decir sufren, no a todos los hijos e hijas. Cuando hable hijos me refiero a hijos e hijas, por supuesto, les afecta el divorcio de los progenitores. Bueno, pero sí que es importante hablar del impacto del divorcio en los hijos e hijas. Y en primer lugar decir que toda esta área de investigación ha estado dividida como en diferentes fases. Inicialmente lo que se trataba de analizar era qué diferencias hay, qué sintomatología, qué impacto tiene el divorcio
en los hijos e hijas que proceden de familias divorciadas frente a aquellos que proceden de familias con dos progenitores. Bueno, realmente los resultados de esta primera fase daban a perder siempre a las familias procedentes de unidades divorciadas. El tipo de manifestaciones, bueno, pues reacciones inmediatas de ansiedad, de tristeza, de culpabilidad, disminución del rendimiento. Bueno, como decía Enrique, cuando hay una situación de estrés es lo esperable, que los niños reaccionen y además es lo adecuado, lo más saludable. A corto plazo, sin embargo, en algunos de los casos, determinada sintomatología se puede estructurar. Hablamos de sintomatología externalizante cuando hablamos de niños, bueno, pues quizá ligeramente más agresivos o con ciertas conductas disruptivas o con problemas internalizantes del estilo de mayor ansiedad, mayor depresión, tendencia a la tristeza, pero también a la somatización. Muchos de los progenitores saben cómo a menudo hijos e hijas tienen problemas de dolor de cabeza, de estómago, diferentes manifestaciones somáticas que es simplemente su reflejo ante situaciones de estrés, pero que se están estructurando. Problemas escolares, mayores dificultades de concentración y, por lo tanto, mayor dificultad para seguir al mismo ritmo. Relaciones interpersonales afectadas, quizá mayor precocidad en determinados comportamientos. Cuando esta manifestación dura tiempo o es demasiado intensa, ya sería importante empezar a pensar que quizá es necesario un cierto apoyo familiar. Y es más, incluso se señala que algunos hijos e hijas mantienen cierta sintomatología hasta la edad adulta, es decir, mayor miedo al fracaso, miedo al abandono, miedo a ser vulnerable, miedo a que personas relevantes desaparezcan. Pero la mayoría de hijos e hijas se adapta y sale fortalecido de estas situaciones. Por lo tanto, esto que era la primera fase que daba a perder a los hijos procedían de familias divorciadas, el siguiente paso fue tratar de comprender qué es lo que hacía que algunos tuvieran un impacto importante y, sin embargo, otros salieran fortalecidos. El título de la presentación es Divorcio conflictivo, porque no es el divorcio en sí, no es la estructura familiar, es el tipo de dinámica que se está dando. Cuando la situación es conflictiva, cuando hablamos de un conflicto destructivo mucho más intenso, con discusiones frecuentes, no resueltas, situando al hijo en medio, tirando padre y madre, cada uno del hijo para intentar tenerle de su lado, interferencias, bueno, todo ello, quien sale perdiendo en esta situación son los hijos e hijas. Además, no solamente es que el conflicto ya es una situación de estrés que afecta a la salud mental y nos ha hablado incluso de los mecanismos fisiológicos que pueden explicarlo, sino que además afecta a la parentalidad. Cuando un progenitor se encuentra en esta situación de conflicto, realmente tiene menos recursos para una tarea que es especialmente compleja e importante. Hay una menor sensibilidad, una menor capacidad para darse cuenta de lo que el hijo o la hija puede necesitar cuando nuestros recursos están centrados en esa preocupación, en ese problema inmediato. A veces las relaciones son menos afectivas porque no se atiende a esos momentos de refuerzo fundamentales siempre para ir desarrollando la autoestima, o se puede utilizar un uso de castigo más errático, más elevado, incluso por una mala interpretación de lo que está ocurriendo. Es decir, la parentalidad puede estar afectada, disminuye el tiempo de supervisión, y esto de una manera sencilla porque esto no acaba el panorama es mucho más complejo. Si una pareja está pasando por una situación conflictiva, es posible que manifieste cierta sintomatología parental, es decir, un enfado, una tristeza, una mayor vulnerabilidad que hace que todavía tenga mayor impacto en la parentalidad y que afecte a la salud mental en la medida en que los hijos necesitan de padres fuertes con recursos, porque la parentalidad es muy exigente. Requiere poder ser capaz de utilizar el sentido del humor, por ejemplo. Y cuando estamos muy cansados después de un día de trabajo, utilizar el sentido del humor es complicado. Cuando estamos muy estresados es muy complicado y el humor y todas esas claves positivas son fundamentales. Las normas que decía Enrique son fundamentales, pero eso requiere de padres con recursos. Bueno,
Fruto de un cierto estudio, de un cierto, por decirlo de alguna forma, fruto de muchos años de estudio, desarrollamos una línea de intervención que le llamamos Ego Kitchen. Ego Kitchen implica adaptándose, porque el objetivo es cómo hacer esta adaptación de la manera más adecuada posible. Comenzamos con progenitores trabajando y generando las guías más teóricas y los manuales más específicos, de tal manera que estos manuales están completamente estructurados de forma que las personas que los llevan a cabo sepan en cada momento qué tipo de tareas deben hacer. Después de trabajar con pensar en los progenitores, se fueron desarrollando otras líneas, vinculadas también vinculadas al programa Ego Kitchen, pero en el uso en contexto educativo, uso en contexto judicial, trabajo con niños, que será otro de los programas que presento, o abuelos o nuevas parejas, que son de los últimos que se han ido desarrollando. Centrándonos en el primero, en los primeros, porque realmente son dos manuales integrados. Me gustaría indicar qué es lo que, cómo nosotros intentamos hacer esto, porque, como decía Enrique, no todo vale. No vale cualquier planteamiento. Necesitamos comprobar que esta línea de intervención es una línea de intervención adecuada. Y eso nosotros lo comprobamos a través de demostraciones de eficacia en un contexto riguroso, en un contexto controlado, con cámaras, con espejos unidireccionales, con grabaciones, con análisis. Y cuando vemos que ya eso funciona, lo llevamos a un contexto comunitario. Y trabajamos con muchos centros al mismo tiempo a nivel nacional. Y también es importante saber, por supuesto, si este programa es eficiente, es decir, merece la pena en términos económicos, frente a no hacer nada o frente a hacer otro tipo de intervenciones. Bueno, el programa está basado, son sesiones grupales, 10 sesiones más una inicial de contextualización de unos 90 minutos, dirigidos a progenitores, padres, madres, de 10 personas ya incluso es mucho, 8 personas es idóneo. Padre y madre o de los dos progenitores, no es conveniente que los dos progenitores estén en el mismo grupo, que estén en grupos separados, porque es importante que trabajen sus procesos sin ninguna dificultad, sin interferencias, sin sentirse cohibidos. Para nosotros siempre destacamos una serie de puntos que nos parecen importantes. A través de estos grupos pretendemos que las personas, que los progenitores vean la relevancia de cuidarse, de estar en las mejores condiciones para poder ayudar a sus hijos e hijas. Si ellos mismos no tienen ese apoyo, si están vulnerables, difícilmente van a poder llevar a cabo esa parentalidad en la mejor de las situaciones. En muchas ocasiones nos encontramos con que nos indican, hacen referencia a que el otro progenitor boicotea los esfuerzos. Entonces, nosotros intentamos poner el énfasis en que el trabajo que cada uno de ellos realice es fundamental para su hijo, es una isla de seguridad, es un apoyo clave. Otra cuestión importante es evitar el conflicto, como decía también Enrique. Proteger a los hijos del conflicto. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Hay que ir a buscar las mejores posibilidades. Tendemos a pensar que o todo o nada. Bueno, pues hay situaciones en las que hay opciones mejores a nada. Entonces, quizá la crianza cooperativa no sea lo más idóneo, pero hay una crianza en paralelo o incluso está el atender a un punto de encuentro familiar por derivación judicial, porque el niño va a estar libre de conflicto. Lo idóneo, la crianza cooperativa. Y por otro lado, es importante señalar que el enfado es legítimo e inevitable, pero no es legítimo gestionarlo mal y que esto desborde en la parentalidad y afecte a los hijos. La sección 1 son 10 sesiones organizadas en 3 secciones, 10 sesiones organizadas en 3 secciones. La primera, genérica, estadísticas, mitos, reacciones y orientaciones de los progenitores. Y después las otras 2 secciones, la segunda corresponde a un trabajo con el manejo de los conflictos interparentales. Es importante que los progenitores sean conscientes de que situar a los hijos en medio, de hablar más del otro progenitor, va a ser siempre negativo. No se consigue un mayor apoyo del progenitor, se consigue que el hijo sienta que no puede hablar del otro progenitor y que además se está rechazando una parte que además él mismo percibe en vinculación con ese progenitor. El hijo, y esta es una de las cuestiones importantes, necesita a los dos progenitores de manera importante. Por lo tanto, rechazar a alguien que es significativo para el hijo siempre es negativo.
cómo ir reconociendo que una persona se está enfadando, todos los pensamientos, los autodiálogos, mecanismos para reducir la ira, para trabajar habilidades, pero siempre dentro de la relación de pareja. Y la tercera sección está vinculada ya con las habilidades parentales, es decir, trabajar sobre la crianza, sobre las dificultades que pueden estar encontrando, sobre esos ciclos positivos y negativos, negativos cuando a veces por la reacción parental el hijo tiende a un comportamiento quizá negativo, pero hay que darse cuenta de que quizá lo que está intentando es llamar la atención porque necesita que su padre o su madre le dedique parte de su tiempo. Trabajamos con escenas, trabajamos con medios que ayudan a que los padres y las madres sean capaces de ir viendo. No hace falta que nadie se lo diga, no hace falta conferencias, hace falta sobre todo que trabajen, interioricen, vivencien, se den cuenta de que las cosas pueden hacerse quizá de otra manera. El impacto en la sintomatología fue clave en los primeros esfuerzos inicialmente a nivel de laboratorio en la unidad clínica de la Universidad de Deusto y por eso pasamos a trabajar con muchos más centros. Desarrollamos 30 o 40 grupos y los resultados iban en la misma línea. Por eso lo que decimos es tenemos que comprobar que realmente el programa funciona y parece reducir el estilo rígido o excesivamente el de urgente. No todo vale, por supuesto. Y disminuía la sintomatología parental, que, como habíamos dicho, es importante para tener los recursos suficientes. Esta sintomatología parental hace que la sintomatología global de los hijos también disminuya, hace que el bienestar de los hijos aumente. Con respecto a las intervenciones con niños, son similares. Trabajamos en este caso con 10 sesiones, quizá más breves, quizá menos niños, porque trabajamos con niños de 8 a 12 años y es mucho más difícil manejar a niños pequeños y aunque siempre se trabaja con 2 personas en cada grupo, 2 coterapeutas o 2 monitores de grupo, es preferible trabajar con unos 6 o 7 niños para poder llevar bien el grupo. Se trabaja fundamentalmente a nivel de regulación emocional, que es lo que se ha comentado y que se hablará después. Identificar emociones vinculadas al divorcio y también generar esa autoestima, ese autoconcepto, ver cómo resolver los problemas sin necesidad de implicarse en medio, que muchas veces los niños tienen la sensación de que tienen que proteger a sus padres, es uno de los problemas. Trabajar cómo son las relaciones a través de muñecos, de representaciones. A veces es importante darles un espacio para que elaboren, expresen una emoción intensa que a menudo no saben cómo gestionar. Trabajamos, por supuesto, con diferentes materiales, no tiene nada que ver con los materiales que trabajamos con los progenitores, marionetas, cuentos, mímicas para identificación de emociones, Playmobiles, bueno, y de nuevo, la sintomatología va disminuyendo. Y estos son datos iniciales. Normalmente los pequeños cambios tienen un impacto, una resonancia posterior y van incrementando el bienestar de los hijos con el tiempo. Incluso aunque la intervención haya ocurrido en un momento, hay muchos programas, hay muchos estudios que indican que incluso 10, 15 años más tarde los hijos se han beneficiado en relación con aquellos otros que no pasaron por el programa. Actualmente tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que seguir trabajando, trabajamos a nivel nacional con muchos centros y queremos seguir haciéndolo. Necesitamos, por supuesto, de mucha inversión de tiempo para poder llegar a avanzar pues, con otras líneas. Por ejemplo, ahora vinculado con la pandemia estamos intentando ver los programas online o estamos intentando desarrollar programas no para 8 y 12 años, sino para más pequeños y más mayores, para adolescentes. Queremos poner en marcha otros programas para progenitores de versiones más breves y más inmediatas con carácter más preventivo. Por lo tanto, nos queda muchísimo por hacer. Muchísimas gracias. No quiero extenderme más porque el tiempo era muy limitado, pero el objetivo es eso, es la promoción. No se trata de paliar y de poner una solución en un momento concreto, sino generar un mayor bienestar a largo plazo. Muchas gracias. Seguimos ahora con Susana Corral, que a través del programa Orígenes
nos va a contar la importancia y el sentido que tiene que las familias provoquemos y fomentemos algunas conversaciones sobre el origen de nuestros hijos e hijas, especialmente en aquellas familias adoptivas. Adelante, Susana. Muchas gracias. Pues bueno, lo primero, agradecer la invitación a BBK Family para que nos haya permitido, ¿no?, tener este espacio para compartir con todas las personas que están allá al otro lado de la pantalla y con todos los compañeros y compañeras. Un placer estar rodeada de estos profesionales. Y bueno, a mí lo que me toca, y como bien decías, Ainhoa, lo que voy a daros es unas pinceladas muy breves sobre otro de los programas, ¿no?, otra de las líneas de las que hablaba Ana, que hemos desarrollado en el equipo Deusto Family Psych de la Universidad de Deusto, y es otra propuesta de intervención muy en la línea de Bokichen, porque es verdad que en el equipo funcionamos así con esas dinámicas de programas de intervención manualizados, donde hacemos investigación para comprobar eficacia. Entonces lo que voy a hacer en mis 15 minutos, muy rápido, va a ser daros unas pinceladas de esta propuesta de intervención y contaros un poquito qué resultados hemos encontrado en el estudio piloto, que es donde estamos con este programa. ¿Vale? Se llama Construyendo relaciones en familias adoptivas, hablando sobre los orígenes, y es eso, una propuesta para familias, para este tipo concreto y específico de familias, que son las familias adoptantes, donde el hilo conductor es hablando sobre los orígenes, ¿no? Pues yo creo que el nombre recoge muy bien todo lo que perseguimos en el programa, ¿no? En la intervención. Partíamos de una necesidad, ¿no?, percibida, y una responsabilidad ética de dotar a las familias en fase posadoptiva, después de formalizada la posadopción, pues de ese apoyo y de ese acompañamiento en los procesos de hablar sobre los orígenes, porque si bien es una tarea muy importante y absolutamente relevante en las familias adoptantes, y si bien todos entendemos, los padres, madres, los profesionales, los técnicos, que es una tarea imprescindible y que redunda, si hablamos sobre los orígenes, y eso, si hay una apertura comunicativa sobre ello, redunda positivamente en los hijos y en las hijas, es verdad que es una tarea que se vive con preocupación, con ansiedad y con miedos, ¿no? Miedo quizás a remover historias tempranas de nuestro hijo traumáticas, miedo a hacerle daño, miedo a que inicie una búsqueda de la familia de origen. Partíamos un poco de ahí, y desde el punto de vista de que esa apertura en la comunicación y ese clima en el que se puedan llevar a cabo esas conversaciones va a beneficiar a ese desarrollo positivo de ese menor, ¿no?, en cuanto a su identidad, su autoestima, cómo se relacione, ¿no?, en el futuro con sus iguales y con otras personas, ¿no?, y con su familia y otras personas. Como decía Ana también, pues partimos claramente de ese enfoque posibilista y positivo, ¿no? Es posible trabajar y generar ese clima de apertura adecuado para que se produzca esa comunicación, independientemente de la cantidad de información que tengamos sobre la familia de origen de nuestro hijo, que esa es una de las grandes preocupaciones. Y también, como decía Enrique, un poco con la idea de que no hay recetas mágicas, ¿vale? Los padres, madres somos las personas que más conocemos a nuestros hijos y estamos haciendo muchas cosas bien ya. El enfoque del programa a nivel teórico es desde la terapia narrativa de apego, que es un sistema de pensamiento que tiene 3 patas muy importantes y muy relevantes para el trabajo que hacemos, ¿no? La teoría de apego, que nos habla de la importancia de esa vinculación. En este caso estamos hablando de niños y niñas que han sufrido una ruptura en la vinculación con su familia de origen, que hay que reparar, con esa mirada sistémica que tenemos, bueno, en nuestro ADN, en el equipo de investigación, que trabajamos, pues bueno, como ha explicado Ana, con padres, madres, con niños, con toda la unidad familiar, viendo cómo eso impacta en todos. Y también con elementos narrativos, porque como vamos a ver en el programa, vamos a pedir a los padres y madres que escriban esa narrativa
positiva sobre su historia familiar. El programa está dirigido a padres y madres que tengan hijos adoptivos entre 4 y 12 años y la edad responde a que pensamos que en la adolescencia ya se dan otra serie de problemáticas, otra serie de preguntas que nos parece que es necesario abordar de otra forma, por eso hay el punto de corte de la edad. Y también pensamos que es adecuado un programa así. Tiene un carácter claramente preventivo, pero probablemente después de que ha pasado un tiempo de la llegada del menor a la familia, ¿no? Y de que se ha formalizado la adopción. Es un programa un poquito más corto que Gokichen, tiene 6 sesiones, pero es muy intenso, ¿vale? 6 sesiones, una por semana, y bueno, un poquito así haciendo un barrido de las 6 sesiones y los contenidos de cada una de ellas. Dentro de ese objetivo general de dotar de recursos y de habilidades para fomentar esa comunicación, pues empezamos en una primera sesión generando ese clima de cohesión de grupo, ¿no? De formar el grupo, de empezar a compartir experiencias, cómo nos ha ido en nuestros procesos adoptivos, ¿no? Conociéndonos todos, para pasar ya en la segunda sesión a hablar de sentimientos. Cómo manejamos nuestros sentimientos, ¿no? Y hay una reflexión ahí bastante vivencial. Este programa es muy vivencial, ¿vale? No hay teoría, no se explica nada, ¿no? Esa parte psicoeducativa no está tan presente, es muy vivencial, y hay un montón de actividades en el manual pues, para que los padres y madres puedan ir haciendo en cada una de las sesiones. Y en esta trabajamos con andamiajes emocionales para reflexionar todos juntos, ¿no? y acompañándonos, porque yo creo que esa es una de las, bueno, como todas las intervenciones grupales, y en esta y con este tipo de familias, bueno, muy importante el sentirnos acompañados, apoyados, normalizar, ¿no? Situaciones que, bueno, a veces nos pueden preocupar, pero que pasan a otras personas, ¿no? El celebrar los éxitos juntos también. Pero en esta segunda sesión lo que hacemos es reflexionar todos juntos sobre cómo manejamos las emociones, cómo expresamos nuestras emociones, cuál nos permitimos expresar, cuáles no, por qué impacto tienen en mi comportamiento, en el comportamiento de los demás, y cómo eso afecta a las dinámicas familiares, ¿vale? Una sesión intensa. En la tercera sesión lo que trabajamos es la integración de las generaciones. Hablamos con los padres y madres, trabajamos mis propias familias de origen, mis legados, ¿no? Lo que yo traigo de mi familia de origen y cómo eso lo incorporo yo a mi familia, ¿no? En mis dinámicas, el funcionamiento familiar con mis hijos y lo que mis hijos adoptivos traen también, ¿no? Entonces, esa doble pertenencia, esa doble vinculación de los niños se trabaja en esta sesión con una actividad también muy intensa, ¿no? Trabajamos con el genograma. En la sesión número 4 hacemos esa narrativa, esa historia, la ensayamos en sesión, practicamos con una historia que ya tenemos hecha, con un cuento, y luego invitamos a los padres y madres que creen su propia historia. En la número 5 pasamos a trabajar la comunicación, y probablemente esto es lo que los padres y madres piensan que vamos a hacer en todo el programa, ¿no? Las preguntas. Cuando mi hijo o mi hija me hace preguntas sobre la adopción, sobre si no me querían, todo ese tipo de preguntas, ¿dónde está mi mamá de barriga? Eso se trabaja en esa sesión. En la número 5 utilizamos unos cómics que reproducen conversaciones entre un padre y una madre, hijos, dependiendo de la edad, ¿no? Tenemos tres franjas de edades, y con ese input trabajamos situaciones similares que hayan podido vivir, cómo las hubieran hecho, cómo no. Y en la última sesión, ya la última, pues cerramos el grupo, cerramos el proceso grupal, repasamos, hacemos un balance de lo que han sido las 6 semanas. Compartimos recursos útiles, evaluamos un poco el proceso vivido y cerramos el proceso. Esto es un poquito lo que hacemos con nuestros padres y madres. Y ahora contaros un poquito los primeros resultados que tenemos del estudio piloto después de haber
implementado el programa en 7 grupos diferentes con 37 padres y madres, ¿vale? Hemos tenido la suerte de colaborar, de tener con compañeros en Madrid, Barcelona y Badajoz que han implementado el programa con todos estos padres y madres y, bueno, utilizando un enfoque cualitativo y cuantitativo, pues tenemos información, ¿no?, que nos da unos primeros datos de la eficacia del programa. Tenemos más madres que padres. A diferencia de GoKitchen, en este programa pueden participar ambos juntos. Y eso es algo que ha ocurrido en casi todas las ediciones. Hemos tenido 1 o 2 parejas, pero pueden venir, a veces ha sido difícil por temas de conciliación que vinieran ambos a la vez, con que también puede venir uno. La verdad es que también hemos visto que ha habido mucho compartir, ¿no? El progenitor que venía luego iba a casa, compartía con el que no podía venir y, bueno, pues se han favorecido y han compartido. La mayor parte de nuestros participantes estaban casados y casi 3/4 de ellos tenían un hijo adoptivo y los demás tenían más de uno, que incluía tanto adoptivos como biológicos. Y la mayor parte de los hijos adoptivos que teníamos en los padres participantes pues eran, respondiendo a la realidad de la adopción en los últimos años, pues adopción internacional. Que les pasamos, bueno, pues una serie de cuestionarios a los padres y madres antes y después del programa, donde les preguntábamos cómo se veían, ¿no?, en cuanto a la comunicación, cuando ellos hablaban sobre los orígenes, ¿no? Y les preguntábamos tanto la disponibilidad emocional, ¿no?, esa disposición a crear ese clima de aceptación, de apertura, para escuchar, acompañar los sentimientos, las emociones de sus hijos, ¿no?, con respecto a sus orígenes, a sus procesos, a su condición adoptiva. Y ahí hemos encontrado diferencias significativas, es decir, los padres y las madres nos dicen que después de haber participado en el programa se encuentran mucho más abiertos, mucho más disponibles. Y en cuanto a la comunicación sobre los orígenes, a la dimensión global, también hemos visto un incremento significativo. También les preguntamos sobre estrés adoptivo, ¿vale? Les pasamos un cuestionario sobre situaciones, factores que pueden provocar estrés relacionados con la adopción. Y uno de los factores que ha resultado significativo, estadísticamente significativo, comparando las mediciones pre y las mediciones post, ha sido el reconocimiento como padres. Los padres, según los datos recogidos, nos han hablado de que se ven más reconocidos como padres por parte de sus hijos después de haber participado en el programa. Y además hemos encontrado que también de forma significativa nos hablaban de más orgullo de pertenencia a la unidad familiar. Se sienten con muchos más recursos, con unos sentimientos más elevados que antes del programa en cuanto a lealtad, apoyo y confianza dentro de la unidad familiar. También les preguntamos, ¿no?, también quisimos ver, no solo de forma con cuestionarios, sino también de forma cualitativa, entrevistamos a 8 de los padres y madres que habían participado. La experiencia ha sido positiva, ¿vale? Esos 8 padres nos hablaban de una experiencia positiva, nos hablaban de una mayor seguridad, menos miedos a la hora de hablar sobre los orígenes, una toma de conciencia de lo importante que es esto, ¿no? Quizá algunos no habían visto la relevancia que tenía en toda la vida familiar, ¿no? Una frase muy bonita, muy importante, que recoge algo muy importante, aquí leo, ¿no? Es más importante el acompañarle que lo que va a encontrar de sus orígenes, nos decía una madre, ¿no? Otra nos hablaba de que había cambiado, perdón, lo he movido, de pasar de hablar de la señora de Mali, había empezado a hablar de la mamá de Mali, ¿no? Que esto nos habla de los miedos que esta madre tenía, que esta machu tenía y que había, bueno, pues estaba reelaborando después de participar en el programa. Y luego la sensibilidad a las señales, estar atentos, ¿no? Porque la comunicación de orígenes muchas veces es, si no pregunta, no necesita saber, no hay que saber, ¿no? Pero es verdad que son
como nos decía esta Machu, son signos indirectos, ¿no? Que la mayoría de las veces cuesta mucho más trabajo ver, ¿no? Sobre todo porque tienes que gestionarla desde tus emociones y tus vivencias en ese momento. Acabar también con la experiencia que lo que nos contaron los profesionales, porque también quisimos ver cómo había sido la vivencia de los profesionales. También nos hablaron de que habían visto a los padres y madres que estaban más atentos con el radar, con las antenillas, ¿no? Nos lo contaban que podían conectar con las emociones, ¿no? O sea, que ese carácter vivencial de la experiencia había calado, que había sido una experiencia también muy, muy rica y muy satisfactoria para ellas, ¿no? A pesar de la intensidad y del subidón emocional que a veces nos hablaban después de la sesión. Y una de ellas nos hablaba de salgo completa, llena, con la sensación de haber conectado con todo lo que estas familias realmente necesitan, sin juzgar, acompañándolos. Ver a las familias también desde otro lugar, desde sus dificultades y desde sus legados y lo que traen, ¿no? Así que ese cambio de mirada que perseguíamos en los padres y madres, ¿no? Creo que nos hablaban de él, y también nos hablaban de él las facilitadoras. Una última frase para cerrar, que también nos hablaba una de las facilitadoras. Parte de ayudar a que sea un adulto feliz es haber elaborado bien esa herida, y eso solo lo van a hacer si los padres les facilitan hablar de su origen. Es que ricasco, Susana. Gracias a ti. Seguimos ahora con Mónica Taibo, que viene desde Lagungo, para contarnos un poco la experiencia en la implementación que llevan haciendo ya durante 8 años del programa Primeros Pasos. Primeros Pasos es un programa para familias con hijos e hijas de 1 a 6 años que tiene como objetivo fortalecer y reparar las relaciones de apego en las familias. Kaixo, Mónica. Bueno, muchísimas gracias a BBK Family por darnos, a mí y a la Fundación Lagungo, que es de donde yo vengo, la oportunidad de hablar de un programa que para nosotros es un tesoro y es una gozada, que llevamos haciendo ya durante 8 años. A mí, para empezar, me gustaría explicar un poquito lo que es Lagungo, porque creo que desde ahí se va a entender muy bien el sentido del programa. Lagungo es un centro de orientación y terapia familiar. Nosotros somos todos terapeutas familiares que trabajamos día a día con cualquier aspecto que nos trae las realidades familiares, como pueden ser dificultades de pareja, dificultades en separación, ¿no? Dificultades en infancia o inclusive dificultades individuales, porque en un momento dado hay adultos que no están pasando por un buen momento, ¿no? Digamos que Lagungo nos da la oportunidad de acompañar a las familias en todo este proceso vital, ¿no? Donde siempre, sí o sí, en algún momento todos tenemos alguna crisis, ¿verdad? Decía Ana que en España el índice de separaciones y divorcios es muy grande, ¿no? Yo a veces cuando hablo con las familias les digo, mira, más normal es que nos separemos 1 o 2 veces en nuestra vida, ¿no? Tal y como está la estadística. Así que bueno, todos vamos a pasar por diferentes dificultades en un momento dado, como estamos pasando ahora. Y en Lagungo, a lo largo de acompañar estos procesos terapéuticos, nos hemos dado cuenta desde hace años que hay personas que pasan estos procesos de manera mucho más saludable, elaboran con más facilidad las mismas dificultades que quizás a otras personas les cuesta muchísimo, ¿no? Y esto nos llevó en el equipo a reflexionar sobre qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué tienen estas personas que les hace tirar para adelante de manera más saludable o más fácil, ¿no? Y una de las conclusiones claras a las que nosotros llegábamos desde ahí tiene que ver con sus figuras de referencia, ¿no? Cuando eran pequeños. Vamos, como decía Enrique, otra vez a la importancia de la vinculación con nuestros referentes. Referente que puede ser una machu, puede ser una aita o puede ser una persona adulta, ¿no? Así que llegamos a la conclusión que científicamente se está llegando,
lo siguiente que a donde fuimos, ¿no? Con esta intuición desde nuestro día a día, es a los datos científicos, ¿no? A toda la investigación que llevamos 8 años como investigando nosotros sobre la importancia de las primeras vinculaciones y las relaciones de apego. Se ha hablado en diferentes, Enrique hablaba del apego, Ana también hablaba del apego, la disponibilidad parental, todo esto, ¿no? Yo quería explicar un poquito, pero sin extenderme demasiado, a qué nos referimos, ¿no? Los psicólogos cuando hablamos de apego seguro. Nosotros para entender un poquito el ser humano intentamos como dividir, ¿no? Hacer clasificaciones, ¿no? Por eso lo de apego seguro en contraposición a apego inseguro, digamos. El apego es esta tendencia, esta necesidad básica que tiene el bebé de engancharse emocionalmente a un referente. Un referente que luego será otro y luego será otro, pero inicialmente a un referente. Y es una necesidad básica mucho más allá de la necesidad de alimentación o la necesidad de cuidado físico. Y es a partir de ahí, de la vinculación con este referente, como el bebé va a empezar a desarrollar un montón de parámetros que vemos necesarios y de los que hablamos constantemente, ¿no? El desarrollo emocional, todo esto de la empatía, la autorregulación, ¿no? Va a partir de la relación que tiene con este referente. El desarrollo cognitivo, inclusive también, bebés con un apego seguro con su cuidador primario van a tener más facilidades en los aprendizajes, eso también lo sabemos. El desarrollo social también, a todos los niveles, el desarrollo moral, todo esto de lo que en esta sociedad parece que estamos teniendo tantas dificultades, que dice Enrique, ¿no? En su primera presentación. La siguiente pregunta que nos hacemos es cómo podemos lograr este apego seguro con nuestros bebés, ¿no? Con nuestros niños. ¿Cuáles son las claves que nos permiten desarrollar un apego seguro? Es verdad que ningún bebé, ningún niño es igual que otro y que hay factores en el temperamento del niño que van a afectar. No tenemos un hijo igual que otro, ni muchísimo menos. Y además tampoco lo tenemos en un momento vital igual. Eso es verdad y eso va a afectar a nuestro vínculo con el bebé. Pero aparte, hay muchas cosas que puede hacer el referente para poder transmitir al niño esa seguridad que nosotros queremos como inocularle, ¿no? Porque sabemos que es un factor de resiliencia. A través del vínculo seguro, el niño empieza a construirse el mundo como un mundo en el que puede confiar, confiable. Empieza a vivirse a sí mismo como una persona querible. Soy una persona a la que merezco ser cuidada y ser cuidada bien. Y además convence al niño de que en el momento en que lo pida y lo necesite va a haber alguien ahí, ¿no? Con él. Y esto que se dice a nivel teórico es muy difícil de construir, porque esto supone que el adulto tiene que cubrir diferentes necesidades en los bebés, ¿no? Por un lado, esta necesidad de ser mirado, es muy importante que los niños se sientan mirados. Esta necesidad de ser escuchado, mimado, tocado, abrazado, ¿no? Por una parte está este lado, por otra parte necesita una persona que le diga, puedes explorar el mundo, que no pasa nada porque yo estoy aquí. No te va a pasar nada, yo estoy aquí. Y en ese puedes explorar el mundo, que yo voy a estar aquí si te pasa algo. Ahí sí que necesitamos también el andamiaje de los límites y la estructura. Esto no quiere decir que no pongamos límites, no. Hay que decirle al niño por dónde ir y por dónde no ir. Y desde ahí poderle dar la seguridad de empezar a caminar lejos de nosotros, ¿no? Y otra de las cosas muy importantes que hacemos como referentes, y lo hacemos de manera muy automática,
es interpretar las señales del niño. Cuando los niños son bebés y lloran, muchas veces les hablamos y les decimos, claro, es que te has hecho pis, te voy a cambiar, o es que estás muy cansado, necesitas dormir, o es que claro, es que te duele la tripa, y se lo contamos, ¿no? Y de esta manera el niño va integrando que tiene unas necesidades y que por eso existe este malestar y que hay una persona que le va a contener y que no pasa nada. Esta es la base del desarrollo emocional. Algo que de manera intuitiva hacemos, porque lo hacemos, es algo fundamental y cada vez a nivel científico vamos viendo que es extraordinariamente poderoso cuando ocurren cosas, ¿no? El poder construir esto. Pero para poder construir esto, fijaros que esta teoría lo que hace es como dar mucho peso al referente, ¿no? Madre mía, qué responsabilidad. Y encima qué responsabilidad en un momento de la vida tan temprano. Parece que lo que hagamos en esos primeros momentos define un montón, ¿no? Somos conscientes de la dificultad que tiene trabajar con niños chiquitines y con sus referentes, y entonces empezamos a buscar programas científicamente avalados, ¿no? Que nos permitieran trabajar con las familias cuando los niños tienen entre 1 a 6 años, es decir, cuando son pequeñitos y esta relación de apego se va desarrollando. Y llegamos a construir Primeros Pasos. Primeros Pasos ha sido un programa que ha estado muy acompañado por la Dirección de Política Familiar y Desarrollo del Gobierno vasco. Se nos ha apoyado mucho en esto desde la convicción de que es muy importante. El BAU también apoya la construcción del programa. Llevamos desde el 2014, ya desde el 2012, investigando sobre programas y desde el 2014 todos los años sacando un programa. Este es el nombre que le hemos dado, ¿no? Programa para el fortalecimiento del vínculo temprano con referentes con hijos entre 1 a 6 años. Este programa parte del programa que se llama Primera Alianza, que está elaborado por la Universidad de Comillas en Madrid. Esto nos da un aval científico muy importante porque es un programa manualizado que nos permite hacer una investigación sobre los resultados que obtenemos, es decir, podemos valorar realmente que los niños al final del programa, al de unos meses, estos bebés tienen un vínculo más seguro con sus referentes. Bueno, os explico un poquito ya el programa. Es un programa de formato grupal. Igual que decía Ana, el ideal son 8 personas, quizás incluso 6, porque es un programa en el que, aunque hay un formato grupal, porque hay varias personas en el grupo, lógicamente, atiende a lo individual. Cada uno de los referentes y sus hijos son distintos y su situación es distinta. Este programa nos permite centrarnos en la individualidad de cada uno, porque previamente vamos a hacer algo un poquito curioso y es grabar a los referentes con el bebé o con el niño en una situación muy concreta que luego nos va a servir para que cada uno se vea y para ayudar a otras personas del grupo a ver situaciones, ¿no? Que son fortalecedoras. Sobre todo nos vamos a fijar en momentos en la grabación en los que hay una armonía entre, porque a veces explicar el vínculo es difícil. Por eso es un grupal que atiende a lo individual y además es muy experiencial. Atiende al momento vital de cada una de las personas que están ahí en el grupo y es muy bonito. Pasamos un poco a poder contestar a las preguntas de las personas que están al otro lado de las pantallas y que os han seguido, yo creo que con ganas, y les quedan algunas preguntas que haceros. Empiezo por Ana Martínez Pampliega y auno un poco varias preguntas que salían. Una es si se trabaja con todos los hijos o hijas de la misma familia en el mismo grupo o solo puede participar uno de ellos. Otra es que le gustaría saber si en una separación donde una de las partes está
la persona que lo pregunta dice en guerra y no acepta el divorcio, si podría participar solo una persona o necesitan que participen ambos progenitores en el programa de GoKitchen. Y una tercera pregunta, también dirigida a GoKitchen, es si se trabaja, ¿cómo se accede a este programa? Bueno, por orden. Voy a intentar contestar a las 3 preguntas. En primer lugar, también en este caso es preferible que los 2 hermanos no estén en el mismo grupo, los 2 o los 3 hermanos, sino que participen en grupos diferentes. Al final, de alguna manera, es que cada niño se sienta libre para expresar. A veces la relación que hay del hermano mayor hacia el pequeño, del pequeño hacia el mayor, el estar mirando, a menudo se convierten en figuras de apego subsidiario. Bueno, hay diferentes combinaciones de relaciones, pero es preferible que una persona se sienta, que el niño o la niña se sienta libre para hacerlo. Pero tiene otros grupos para poder participar. Entonces, en ese sentido, es idóneo. Y nosotros ahora, de momento, lo que intentamos decir muchas veces es que piensen en aquel niño que más les preocupa. Por otro lado, lo que ha ocurrido hasta el momento es que hemos trabajado con los grupos desde Osakidetza, realmente con aquellos niños cuyos progenitores ya habían solicitado consulta y por lo tanto con una problemática asociada que los propios clínicos consideraban que tenía vinculación con el hecho de un divorcio no mal gestionado, mal asumido por parte de los niños. A veces los progenitores hacen todo lo que pueden, pero los niños quizás necesitan un apoyo, un entorno donde se les permita hablar, llorar, y muchas veces quizá delante de los progenitores por ese deseo de no preocupar o de ayudar no lo hacen. En segundo lugar, con respecto a una separación, los 2 progenitores, nosotros nunca planteamos que los 2 progenitores tengan que asistir. Sí que entendemos que si los 2 progenitores asistieran, pero por supuesto grupos diferentes, mejor. Pero hemos planteado antes que funcionamos desde lo posible. Es preferible uno a ninguno. Entonces, y por supuesto, a veces los propios responsables en los centros señalan, pues es que sería interesante que participe antes la madre o que participe antes el padre porque tiene una relación más complicada o menos complicada. Bueno, nosotros lo que preferimos desde el punto de vista de la investigación es que sea al azar. Es decir, que sean grupos distintos para que no podamos decir que este grupo ha mejorado más porque había quizá más margen de mejora, sino que les sirve a todos los que participan, que ese es un poco el objetivo que queremos también ver. Pero sí, es preferible que no colaboren, o sea, que no participen en el mismo grupo, pero tampoco es obligatorio que participen los 2. Y la tercera, con respecto al acceso, inicialmente nosotros llevábamos a cabo en la primera fase de eficacia programas dentro de la universidad. Posteriormente, nuestro objetivo siempre dentro de la investigación es, una vez que se ha comprobado que un programa funciona, es que sirva, que no se quede en un cajón, y entonces lo llevamos siempre a otros centros y estamos en esa fase en la que otros centros lo están llevando a cabo. Por ejemplo, a través de puntos de encuentro familiar se llevaron a cabo este tipo de programas, pero es verdad que ahora, por ejemplo, solamente se ha llevado a cabo dentro del punto de encuentro familiar de Portugalete. En Vizcaya otros puntos están funcionando, por ejemplo, Vitoria, desde el Departamento de Infancia del Ayuntamiento de Vitoria se están llevando a cabo grupos vinculados a un centro, IRSE, al equipo de intervención IRSE, llevan a cabo diferentes grupos de intervención periódicamente. El acceso sería precisamente a través de los centros que actualmente lo están. Desde BBK Family nos encantaría dentro de poco poder lanzar alguna propuesta en este sentido. Y de ahí también la colaboración con Ana. Sería estupendo. Realmente estaríamos encantados de que se pueda llevar a cabo. Al final el objetivo es ese. No nos serviría de nada haber invertido a conocer y ayude en la medida en que sea. Vale. Hay alguna pregunta también dirigida a Susana, donde nos preguntan ¿cómo trabajarías o con qué programa o qué otra forma trabajarías con adolescentes que han sido adoptados y adoptadas?
Vale, esa es una de nuestras tareas pendientes y que nos encantaría continuar y tenemos claro que sería la línea para hacer. Como he dicho antes, nos hemos parado antes de la adolescencia. Es verdad que la adolescencia es un estadio evolutivo diferente, con peculiaridades, y es verdad que chavales, ¿no? jóvenes adoptados, pues bueno, vienen ya también con esas otras cosas, ¿no? que traen por sus... que pueden traer por sus procesos adoptivos. Pensamos que habría que adaptar el programa tal como lo tenemos, ¿no? Y tendríamos que incorporar otra serie de factores que empiezan a ser relevantes en esas edades, ¿no? Las preguntas van cambiando, empieza a ser más importante la visita al país, por ejemplo, la búsqueda de orígenes, empiezan a plantearse ya, ¿no? Antes ha podido haber una búsqueda de orígenes más interna, pero ahora empieza a ser externa, ¿no? Ya de buscar con 18 años quizá iniciar un proceso de abrir un expediente, de búsqueda de orígenes. Entonces, el acompañamiento de esos procesos es algo que habría que incorporar y que nos parece muy, muy, muy importante para implicar a toda la familia en ese apoyo y en ese viaje literal de búsqueda y de visita al país y a los orígenes, ¿no? Tanto físico como literal, acompañados, ¿no? y algo familiar y con mediación y bueno, con acompañamiento. Es que ricasco. Hay otra pregunta que la voy a lanzar, aunque no sé si tenemos tiempo por la contundencia de la pregunta, y va dirigida a Enrique. Preguntan un poco que en esta situación donde el coronavirus ha llegado y las escuelas han cerrado, ¿cómo vamos a conseguir conciliar y cómo vamos a poder seguir con la crianza en un contexto como el actual? Bueno, en mi opinión es una cuestión claramente política en el sentido de ecología de la parentalidad. Yo creo que si miramos un poco hacia atrás, vemos que en las últimas décadas la familia ha externalizado muchas funciones tradicionales. La educación en las primeras etapas de la vida ya se ha llevado a unos niveles muy altos de externalización y, por ejemplo, el cuidado de los ancianos, otro punto crítico, también ha sido externalizado. Y ambas cosas en este momento están siendo tocadas en sus cimientos. Es decir, la colaboración aquí política, antes he mencionado que había instituciones, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, el Gobierno Vasco, la Dirección de Política Familiar, deben considerar estas cuestiones en relación con la educación. Yo creo que en cierto modo sí cabría recuperar un poco más el papel de la familia. Pero claro, eso requiere que madre, padre, cuidadores puedan disponer de tiempo. Es que la condición basal es el tiempo de interacción de calidad. Eso es lo que hay que potenciar. Entonces es muy fácil decir políticas de conciliación, etcétera, pero es una decisión política en qué se gasta el dinero. En su momento se decidió, en vez de una baja materno-paternal de 1 año, se decidió poner una red pública de atención educativa desde los 4 meses. Es una buena decisión, funciona bien, en lo que yo sé, pero tienen implicaciones económicas y la decisión de en qué nos gastamos los dineros. Yo estoy muy agradecida, os habéis agradecido cada una de las personas que habéis hablado a BBK Family, pero BBK Family está encantada de haber contado con vosotras y poder construir el proyecto con las familias, con las entidades y las organizaciones y con profesionales también de las universidades. Queríamos hacer un cierre sencillo
reconociendo un poco las competencias y capacidades que hemos puesto las familias en liderar en nuestros propios hogares en una época como esta. Significa y nos recuerda que seguimos teniendo ganas de mejorar nuestras capacidades y nuestras herramientas que ayuden en el desarrollo de nuestros hijos e hijas. También queríamos cerrar proponiendo que seguiremos un poco lanzando algunas acciones orientadas a la crianza y acompañar a las familias en este proceso de crianza. Y que de cara a la mejora y a responder de una manera más cercana a vuestras inquietudes, os haremos llegar un pequeño cuestionario de evaluación a través de los mails que nos habéis dado a través del Eventbrite. Eskerrik asko. Cualquier duda, cualquier pregunta que se os haya quedado en el tintero, nos tenéis disponibles en bbkfamily.eus y esperamos veros pronto. Eskerrik asko eta agur.